Bienvenido a un ejemplo al encontrar inverso de una matriz 2 por 2 utilizando una fórmula inversa. Si la matriz A se define utilizando los elementos A, B, C y D, entonces la inversión de la matriz A es igual a 1 dividida por la cantidad AX de BXCX la matriz, donde intercambiamos la posición de los elementos A y D o estos dos elementos aquí. Y entonces para los elementos B y C, se quedan en la misma posición pero cambiamos el signo. Entonces, encontramos la matriz inversa. La matriz original a X una inversa es igual a una inversa X A que sería igual a la matriz de identidad. Y desde que hablamos de una matriz 2 por 2, esta sería la identidad 2 por 2. Así que miremos nuestro ejemplo. Queremos encontrar la inversión de la matriz A, así que una inversión va a ser igual a 1 dividida por la cantidad AX de o menos 3 por 6, BXC o menos 2 por 4. Tenemos tener menos 3x6 Siemens menos 18 menos 2 por 4 es o menos 8x la matriz donde cambiaremos las posiciones de los elementos menos 3 y 6. Ponemos los 6 aquí y los menos 3 aquí, y para los otros dos elementos cambiaremos el signo. Así que este menos 2 se convierte en 2, este 4 se convierte en menos 4. Vamos adelante y simplifique aquí. Tenemos 1 dividido por esto sería menos 18 más 8 o menos 10. Tenemos 1 dividido por menos 10 o menos 1 10x la matriz con elementos 6, 2, menos 4, menos 3. Vamos adelante y realice este skit en multiplicación. Así que tendremos menos 1 10 por 6 que es menos 6 10 o menos 3 5. Y tendremos menos 1 10 por 2 que es menos 2 10 o menos 1 5. Menos 1 10x menos 4y más 4 10 o 2 5. Y luego finalmente menos 1 10x menos 3x Siemens más 3 10. Así que ahora encontramos la inversa de la matriz A. Esto significa que la matriz AXA sería igual a una inversa XA, que es igual a la matriz de identidad. En este caso sería una matriz de identidad 2 por 2. Vamos adelante y compruebe este producto en la próxima diapositiva. De nuevo, ahora verificaremos que AX la inversión es igual a una matriz de identidad 2 por 2. Tan solo para verificar que podemos realizar esta multiplicación, tenemos una matriz de 2 por 2 aquí, una matriz de 2 por 2 aquí. Por tanto, porque el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en el segundo matriz, la multiplicación está definida y luego número de filas en la primera matriz, número de columnas en la segunda matriz nos dan las dimensiones de nuestro producto. Nuestro producto es una matriz 2 por 2. Y ahora para encontrar este producto, estamos utilizando filas de la primera matriz y columnas de la segunda matriz. Para encontrar el elemento en la fila 1, la columna 1, o este elemento aquí, debe ser un sub 1, 1. Vamos a multiplicar la fila 1 por la columna 1. Lo que significa tendremos menos 3x menos 3 5 o menos 3 1x menos 3 5 más menos 2. O menos 2 1 por 2 5. Aquí tenemos, que, 9 5 más menos 4 5. Lo que es igual a 5 5 o 1. A continuación encontraremos el elemento en la fila 1, columna 2. Así que usamos la fila 1 de la primera matriz, pero ahora la columna 2 de la segunda matriz. Tenemos menos 3 o menos 3 1x menos 1 5 más menos 2 1 por 3 10. Así que tendremos más 3 5 más aviso tenemos un factor común de 2 aquí, esto simplifica a 1, esto simplifica a 5. Así tenemos más esto será menos 3 5, que es igual a 0. Ahora encontraremos el elemento en la fila 2, columna 1.
Ahora usaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Tenemos 4x menos 3 5 o 4 1x menos 3 5 más 6 o 6 1 por 2 5. Así tenemos menos 12 5 más 12 5 que es igual a 0. Hasta tan bueno. Y ahora para el último elemento en la fila 2, columna 2. Utilizaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Tenemos 4x menos 1 5 o 4 1x menos 1 5 más 6 o 6 1 por 3 10. Así que tenemos menos 4 5 más de nuevo. Esto simplifica. Tenemos un factor común de 2. Hay 5 2 hexaneutones 10 y 3 2 hexaneutones 6. Esto será 9 5, que es igual a 5 5, que es igual a 1. Así que solo verificamos la matriz dada a veces la matriz inversa. Que encontramos es igual a una matriz de identidad 2 por 2. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.